A ver, esa lucecita de check engine en el salpicadero se enciende y, reconozcámoslo, a todos se nos pone un nudo en el estómago. Y si encima el escáner te suelta un código como el P060E, pues apaga y vámonos. Pero ¿y si te digo que no es tan fiero el león como lo pintan? Hoy vamos a desgranar este código, a entender qué nos está diciendo el coche de verdad, para que el control lo tengas tú, no una luz naranja. ¡Vamos al lío! Bien, ¿cuál es nuestro plan de ataque? Pues aquí lo tenemos. Primero, vamos a entender qué es esa alerta, el código P060E. Después, nos meteremos en las tripas del asunto para ver qué está pasando de verdad en el motor. Identificaremos los síntomas y los posibles culpables, como si fuéramos detectives. Seguiremos los pasos que daría un profesional para diagnosticarlo, aprenderemos de los errores típicos para no caer en ellos y al final daremos el veredicto. ¿Es grave o no? Venga, que nos ponemos el mono de trabajo. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Primera parada, la alerta, que significa exactamente que se encienda esa luz y aparezca este código en la pantalla. Seguramente si este código ha aparecido es porque ya se ha notado algo raro, ¿verdad? El coche no va fino, igual da tirones, no acelera como antes, o el motor al ralentí parece que baila una jota. Son, digamos, las primeras señales de humo que nos manda. Y aquí tenemos los síntomas más comunes, seguro que a algunos suena familiar. Obviamente la luz de check engine encendida, eso por descontado, pero además, ¿una aceleración a tirones? ¿Esa sensación de que pisas y el coche no responde, como si se ahogara? Eso es el famoso limp mode, o modo de emergencia. También un ralentí inestable que parece que se va a calar. Y a veces, ¡zas!, se cala. Estos son los avisos clásicos que nos dicen, oye, aquí pasa algo. Vale, ya tenemos las pistas, los síntomas. Ahora toca hacer de mecánicos de verdad. Vamos a levantar el capó, aunque sea de forma figurada, y a ver qué se cuece ahí dentro. Entramos en la segunda parte. ¿Qué está pasando realmente? Pues yendo al grano, el P060E nos dice una cosa muy concreta. Hay un problema de rendimiento en la posición del acelerador. O sea, el cerebro del coche, que se llama PCM o módulo de control del tren motriz, ha detectado que algo en el sistema del acelerador electrónico no funciona como debería. Ojo, no es que el pedal se haya roto, es más un problema de comunicación, de que el sistema no está rindiendo como se espera de él. Para que se entienda fácil, pensemos en cómo ha cambiado esto. En los coches de antes la cosa era simple. Pisabas el acelerador y un cable de acero, como el de los frenos de una bici, abría la mariposa del acelerador. Era pura mecánica. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos el sistema drive-by-wire. Ahora, cuando pisas el pedal, lo que haces es mover un sensor. Este sensor le manda una señal eléctrica al cerebro, al PCM, y es el PCM el que decide cuánto abrir el acelerador usando un pequeño motor eléctrico. Es mucho más preciso, sí, pero también es más complejo. Y claro, donde hay más electrónica, hay más sitios donde algo puede fallar. Y aquí, el protagonista de la película es el PCM. Imagina que es un supervisor muy tizquismiquis. Se pasa el día entero comprobando una cosa. A ver, yo le he dicho al acelerador que se abra un 20%. ¿Está realmente abierto un 20%? Compara lo que pide con lo que pasa en la realidad milisegundo a milisegundo. Y en el momento en que ve que no cuadra, que hay una diferencia que no le gusta, ¡pum!, lanza el código de error P060E. Así de sencillo y así de complejo. Muy bien, ya sabemos qué significa el código y por qué salta la alarma. Ahora nos ponemos la gabardina de detective porque toca investigar. Tercera parte, vamos a ver los síntomas en detalle y a buscar a los posibles culpables. Hemos visto los síntomas por encima, pero la lista completa, la verdad, es que asusta un poco. El modo de emergencia, que te deja casi sin aceleración, es muy típico. Pero es que además, la caja de cambios automática puede empezar a hacer cosas raras, a dar tirones o cambiar cuando no debe. El ralentí se vuelve tan loco que es fácil que el coche se cale en un stop. El control de crucero, por supuesto, se desactiva. Y el escenario más feo de todo es que el acelerador diga hasta aquí hemos llegado y deje de responder por completo. Esto, como se puede imaginar, ya no es una tontería, es un problema de seguridad serio. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Aquí tenemos la rueda de reconocimiento, los sospechosos habituales. En primer lugar, podríamos culpar al cerebro, al propio PCM, que puede tener un fallo interno o un simple error de programación. Luego, y esto es muy común, el problema puede estar en el cableado, un cable pelado, un conector sucio o una mala masa, algo que parece una tontería pero que lo lía todo. Y por supuesto también pueden ser los soldados de a pie, el sensor del pedal del acelerador, el sensor de posición del propio acelerador o el motorcito que lo mueve. Y ahora atención porque esto es oro puro.
Es el consejo de alguien que ha visto muchos de estos casos. Y lo que dice la experiencia es que, aunque nuestro primer instinto sea echarle la culpa a un sensor, la mayoría de las veces el problema no está ahí. Casi siempre el fallo está o en el propio módulo de control o, más a menudo todavía, en el cableado y los circuitos, en las venas del sistema, no en los órganos. Quedarse con esta idea puede ahorrar un montón de tiempo y, sobre todo, de dinero. Vale, con esa pista tan importante en el bolsillo, vamos a ver cómo se enfrenta un profesional a este marrón. Entramos en la parte práctica. Cuarta sección, la guía de diagnóstico paso a paso. Aquí la clave es ser metódico, nada de ir a lo loco. Lo primero es lo primero, enchufar el escáner. Y no solo para ver el P060E, sino todos los códigos que haya, y guardar los datos congelados. Eso es como la caja negra de la bien, nos dice qué pasaba justo en el momento del fallo. Después borramos los códigos y a dar una vuelta con el coche. ¿Vuelve a salir el fallo? Si la respuesta es sí, seguimos investigando. Un paso que muchos se saltan y es crucial, buscar los boletines técnicos del fabricante, los TSBs. A lo mejor es un fallo conocido con una solución ya documentada. Si no hay suerte, toca remangarse, inspección visual de todo el cableado, conector por conector. ¿Todo parece en orden? Pues sacamos el multímetro y empezamos a medir voltajes, masas, señales. Y solo al final de todo, si hemos descartado lo demás, empezamos a mirar con malos ojos al PCM. Seguir este orden es fundamental para no caer en las trampas más típicas. Y de eso va precisamente la siguiente parte. Quinta sección. Errores comunes. Y, lo más importante, las soluciones que sí funcionan. Y aquí tenemos el error de manual, el más común con diferencia. Ir directamente a cambiar piezas sin pensar. Se cambia el sensor del acelerador o el del pedal, se gasta el dinero y el coche sigue igual. ¿Por qué? Porque el sensor estaba perfectamente. El problema era un maldito cable cortado o un conector sucio. Hay que grabar a fuego lo que decía el mecánico. Primero, siempre revisar el cableado y las conexiones. Pero ojo, que hay más formas de tirar el dinero. Por ejemplo, pasar por alto una mala conexión a tierra del PCM. Algo tan simple puede volver loco a todo el sistema. Otro clásico, no mirar los boletines de servicio técnico, que es como tener el libro de respuestas y no abrirlo. ¿Y lo de los fusibles? ¿Cuántas veces pasa? Miras el fusible, parece que está bien, pero luego no es capaz de aguantar la carga y falla. Por eso, la regla de oro en el taller es comprueba, no supongas. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Pues básicamente hacer lo contrario a lo que acabamos de ver. Lo que funciona es encontrar ese cable dañado y repararlo, limpiar a conciencia esa conexión a tierra y apretarla bien. Cambiar los sensores, claro que sí, pero solo cuando las pruebas con el multímetro nos dicen sin lugar a dudas que están mal. A veces la solución es tan sencilla como actualizar el software del PCM, igual que actualizamos el móvil. Y como ya hemos repetido varias veces, sustituir el PCM es el último recurso. Eso sí, un apunte muy importante. Reprogramar o cambiar el PCM no es como cambiar el aceite. Esto no es bricolaje de fin de semana. Normalmente se necesitan equipos y software específicos del concesionario o de un taller muy especializado. Así que para estas tareas más serias, lo mejor es dejarlo en manos de quien sabe. Bueno, hemos hecho todo el recorrido. El aviso, la investigación, los sospechosos, el diagnóstico. Pero falta la pregunta clave, la pregunta del millón. Sexta y última parte, el veredicto. ¿Con este código encendido es muy grave? ¿Se puede seguir circulando o hay que parar el coche ya? La respuesta es rotunda y no admite matices. Sí, es grave, muy grave. ¿Y por qué es tan grave? Pues por todo esto. Imagina por un momento lo que significa una pérdida de potencia repentina en medio de un adelantamiento en una carretera nacional, o que el acelerador deje de funcionar justo cuando te incorporas a una autovía. Es que se te ponen los pelos de punta. Además, ignorarlo puede provocar averías en cadena afectando a la caja de cambios u otros módulos. Estamos hablando sin ninguna duda de un riesgo de seguridad de primer nivel. Así que este último consejo lo resume todo a la perfección. Con el código P60E no se juega, no es algo que se pueda dejar para la semana que viene. Aquí la seguridad es lo primero, siempre. Y para cerrar, una última reflexión. Esa luz, ese código, no son más que el coche intentando comunicarse. Es su manera de pedir ayuda, de decir que algo importante no va bien. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿vamos a hacerle caso? Gracias por acompañarme en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima.